Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar este culto con una pequeña oración. Señor Jesús, en esta noche te damos las gracias porque nos permites un día más de vida. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas, porque siempre estás al pendiente de nosotros. En este momento te pido que quites todo enojo, toda preocupación, toda tristeza o todo sentimiento que no sea tuyo. Te pido que abunde la paz en nuestras vidas, que cada día crezcamos más en ti. De manera especial, te pido que te muevas en medio de esta alabanza, que toques corazones y que alejes de nosotros toda distracción, que solo estemos enfocados en adorar y en exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle a nuestro Dios Todopoderoso la gloria, la honra y la alabanza, dejando todo aquello que nos preocupa, que nos distrae, que no permite que nuestros ojos estén puestos en Él. Que nuestro anhelo sea estar en su presencia, como lo dice el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleites para siempre.
Sigamos alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor, al único Dios, al único Rey, el poderoso de Israel. Su palabra dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria.
Por último, hermanos, digámosle al Señor que estamos enamorados de Él, que estamos agradecidos del infinito amor que tiene por nosotros, de su increíble bondad. Dejemos todas las cosas que nos alejan de Él, que no permitan que estemos en comunión con Él. Dejemos de aferrarnos por las cosas terrenales y simplemente pongamos todo en las manos de Dios. Permitamos que Él haga algo hermoso dentro de nosotros, para así parecernos cada día más a Él. Como dice en Juan 3:30, nosotros tenemos que menguar para que Él crezca.
Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En esta hora vamos a meditar en la palabra de Dios y le invito a que desde su casa, unidos, podamos leer lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos acercamos una vez más ante tu presencia, Dios eterno. Gracias, Señor, por tu palabra, porque aún en estos tiempos difíciles, Señor, tú sigues hablando a nuestra vida. Dios bendito, que hoy tengamos un corazón dispuesto, Señor, para atender a tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Dios eterno, que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Que en esta hora, Señor, tu palabra nos conforte, nos aliente, Señor, pero también nos lleve a reconocer, Padre Celestial, quién eres tú, quién es nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Hoy, Señor, podamos ser una vez más bendecidos a través de tu palabra, Señor. En esta hora, Padre, seas tú hablando a la vida de cada uno de mis hermanos y de todos aquellos que escuchen este mensaje, mi Dios, y que tu palabra, Dios eterno, cumpla el propósito por el cual tú la envías hoy, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este versículo es uno de los más conocidos por cristianos y no cristianos, uno de los textos más citados y memorizados de la Biblia. Y este versículo contiene un resumen de toda la Biblia. En este versículo está contenido el mensaje del Evangelio, y es por esto que Martín Lutero lo llamaba la Biblia en miniatura.
En, en esta semana, cuando leía en el devocional, se mencionó este versículo y cómo corremos el peligro de omitir algo que Dios nos quiere enseñar o olvidamos lo que escuchamos aquel día en que conocimos al Señor. Porque aunque estamos tan familiarizados con este versículo, creo que es uno de los primeros que todos nos aprendemos de memoria. Pero con el paso del tiempo quizás ya no tiene el mismo impacto en nuestra vida que como cuando lo escuchamos por primera vez. Y este versículo tiene un mensaje tan hermoso, encierra una enseñanza tan maravillosa para nuestra vida. Spurgeon escribió en uno de sus sermones que es bueno que todos nosotros regresemos a veces a nuestro punto de partida y nos aseguremos que vamos bien por el camino eterno. Es bueno que vengamos a Él otra vez, como vinimos en aquel primer día, cuando desvalidos, necesitados, cargados, estuvimos llorando al pie de la cruz y dejamos nuestras cargas junto a sus pies. Y si es necesario, es bueno que a veces regresemos a nuestro punto de partida. Actualmente vemos cómo ha aumentado la violencia a nuestro alrededor. Vemos enfermedad, muerte. Cómo el mundo se está perdiendo. Cómo mucha gente se está dejando llevar por filosofías humanas y se deja engañar y va en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido desde el principio. Y en nuestro caso, a lo mejor en estos días que estamos en casa, quizás nosotros nos hemos enfocado más en otras cosas y pedimos que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que Dios provea y Dios lo hace, pero esto es porque Él nos amó primero. Y yo quiero que usted recuerde en este momento cuando usted escuchó por primera vez el Evangelio, cuando Dios tocó su corazón y usted tomó la decisión de rendir su vida a Él, de recibirle como su Señor y Salvador. Cuando estamos en nuestro primer amor, hay gozo en nuestro corazón, hay pasión y queremos servir al Señor en lo que sea. Y queremos compartir con otros ese gran amor de nuestro Padre Celestial, como Dios ha transformado nuestra vida, como Dios nos tocó. Queremos compartir con otros, que otros puedan experimentar el amor de Dios. Pero con el paso del tiempo quizás nos vamos enfriando, que ya estamos acostumbrados a que vamos a la iglesia, a que sirvo en algún ministerio y como que perdemos de vista el enfoque. Por eso dice Spurgeon que es bueno volver otra vez a aquel lugar donde nosotros llegamos abatidos, cargados, sin esperanza,
necesitados y desvalidos. Que volvamos a la cruz, aquella cruz donde nosotros podemos ver la mayor expresión del amor. Y hoy hablaremos de el amor de Dios. Este versículo nos dice primero que de tal manera amó Dios al mundo. En este capítulo 3 encontramos la conversación de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un hombre de los fariseos, principal entre los judíos, y él tenía algunas dudas respecto a cómo nacer de nuevo. Él tenía dudas que sabía que solo Jesús podía resolverle. Así que Nicodemo, por temor, acude en la noche a buscar a Jesús, y en esta conversación Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. También le dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como en el tiempo de Moisés se levantó esa serpiente de bronce para que el pueblo recibiera salvación y no muriera. Jesús estaba hablando de que Él debía ser crucificado porque esto era necesario, esto debía pasar. Y agrega Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. El énfasis de este pasaje es el gran amor de Dios, el gran amor de nuestro Padre Celestial por la humanidad. Y el autor escribe de tal manera, porque no hay palabras para describir, para decir exactamente qué tan grande es el amor de Dios, porque lo estaríamos limitando. Nosotros no podemos comprender con exactitud cuál es la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios. Pero es de manera tan grande, es de tal manera. Y la grandeza del amor de Dios es capaz de abrazar al mundo entero. Cuando dice que Dios amó al mundo, se está refiriendo a la humanidad, a nosotros. Esa humanidad perdida, sujeta al juicio, cargada de pecados, esa humanidad que vive en rebeldía contra Dios, que está separada de Dios a causa del pecado. Pero también es una humanidad necesitada de salvación. Y es increíble y maravilloso pensar que Dios, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, que el Dios Altísimo, el 3 veces Santo, tenga compasión de una humanidad que es terriblemente pecadora. Y que siga derramando su amor en un mundo perdido y arruinado. ¿Qué ha visto Dios en nosotros? ¿Qué vio Dios en el mundo para amarnos de tal forma? Spurgeon escribe que no había nada amable en él. Ninguna flor fragante crecía en ese árido desierto. Enemistad contra él, odio hacia su verdad, desprecio hacia su ley, rebelión en contra de sus mandamientos. Esas eran las espinas y zarzas que cubrían la tierra baldía. Ninguna cosa deseable florecía allí. No había nada bueno en esta tierra. Nosotros somos indignos e inmerecedores de la gracia y de ese gran amor que Dios tiene por nosotros. Sin embargo, Dios
abre la puerta de salvación para nosotros, para toda la humanidad, a todos por igual, porque Dios no hace acepción de personas. Este principal entre los judíos que acudió con Jesús, Nicodemo, no estaba más cerca del amor de Dios ni era más digno de recibir el amor de Dios por ser judío, ni los samaritanos o gentiles estaban más lejos a causa del pueblo al que pertenecían. Este gran amor de Dios ha derribado esa pared que separaba a judíos de gentiles, y de este modo todo el mundo tiene acceso por igual al amor de Dios. No hay persona que quede fuera del alcance de su grande amor. ¿Cómo es el amor de Dios por la humanidad? Ese amor que Dios tiene por nosotros es un amor constante, un amor que permanece, que es estable, que es firme, que es inquebrantable, que es para siempre. Es un amor que no va a cambiar, no importa qué hayamos hecho, cuántas veces caigamos en nuestro caminar, Dios nos sigue amando. Su amor por nosotros es irrevocable y no está condicionado. Nosotros, como seres humanos, condicionamos nuestro amor. Amamos a aquellos que nos tratan bien o que nos caen bien, pero si hay alguien que no nos agrada, no podemos amarlo. Y evitamos tener una relación con esa persona. Pero Dios no es así. Su amor es definitivo, es inmutable, es indestructible, es permanente. Y cuando nosotros recibimos ese amor, ya nada nos puede separar de él. ¿Y de dónde viene este maravilloso amor? El amor de Dios surge de Él mismo, porque Dios es amor. Esa es su esencia. Él ama porque esa es su naturaleza. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace y todo lo que hará es por su amor. Martín Lutero, en su comentario sobre el capítulo 3 de Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es un mensaje de una inexpresable hermosura que Dios, el Padre Celestial, tuviera compasión de nosotros y en su misericordia nos concediera a su Hijo. Y a esto hay que añadir el hecho de que no lo merecemos, sino que se nos otorga no en razón de ningún mérito o piedad personales, sino por la gracia divina. Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito. En Génesis capítulo 22 se narra una de las historias más angustiosas de la Biblia, y en ella podríamos decir quién estaba más preocupado, si Abraham o su hijo Isaac. ¿Qué pasaba por la mente de cada uno de ellos cada vez que daban un paso?
El padre se conducía a sacrificar a su propio hijo. E Isaac vería cómo su padre le arrebataba la vida. Y entre más se acercaban al lugar del sacrificio, los pasos disminuían. No querían llegar y enfrentarse a la realidad. Abraham sabía, pero Isaac no. Al llegar al lugar, ya con el altar montado, con los instrumentos listos, solamente falta el sacrificio. Y es cuando entonces Isaac se da cuenta que él sería el sacrificio ese día. ¿Se imagina lo que había en su cabecita cuando su padre lo carga, lo coloca en el altar y lo amarra? Es duro imaginar esto, un padre listo para terminar con la vida de su hijo. Pero hay que llevar esta historia al máximo del terror para poder entender el descanso que sintieron los dos cuando Dios detuvo a Abraham y éste vio a un carnero enredado en la maleza. La oración fue respondida. Dios proveyó un cordero. Y esta angustia se repite en el Calvario, solamente que aquí sí hay un padre que llora al ver morir a su hijo. Era su hijo único y lo ve morir de la manera más humillante que existía. El amor solo puede ser conocido en base a las acciones que produce. El amor que solo consiste en palabras no es verdadero amor. ¿Cuántos hemos escuchado o incluso hemos dicho que queremos hechos y no palabras, porque las palabras se las lleva el viento? Y la Biblia también nos lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Alguien que ama mucho está listo para dar mucho y se desvive de entregar lo mejor a aquello que ama. Es un amor que no guarda nada para sí, sino que se esfuerza en ayudar y bendecir al objeto de su amor. Y hay una historia en la Biblia que nos deja ver esto. Cuando Jesús llega a la casa de Simeón, aquí vemos cómo el poco amor se olvida de traer el agua para lavar los pies. Pero el grande amor quiebra el vaso de alabastro y derrama su valioso perfume. En Juan 3:16 vemos que Dios amó, pero Dios no únicamente dijo te amo con amor eterno. Él lo demostró. Dios amó y Dios dio, entregó. El amor de Dios es tan inmenso que Él entregó a su Hijo por nosotros. Él entregó a su Hijo para que todos pudiéramos ser salvos. Entregó a su Hijo amado en quien tenía su complacencia. ¿Cuántos de ustedes que son padres estarían dispuestos a entregar a su Hijo para salvar a un pecador, para salvar a una humanidad malvada y perversa?
pero Dios lo hace porque Él miró nuestra condición y no quiso dejarnos así. En su amor tan inmenso, Él mismo provee un camino para salvar a la humanidad perdida por sus pecados. Y entonces Jesús viene a morar entre los hombres, entre hombres pecadores. Cuando Él nace, duerme en un pesebre, el lugar donde colocaban el alimento de los animales en el establo. Jesús fue muchas veces calumniado por los fariseos y los escribas que buscaban la manera de apresarlo y de matarlo. Fue entregado por uno de los suyos, lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron, lo abofetearon, lo coronaron con espinas y al final fue entregado a la muerte de un criminal. Y en esa cruz clavaron sus manos, sus pies. Podemos mirar aquella cruz y Jesús ahí derramando su sangre, sus heridas, su cuerpo, sus heridas abiertas, adolorido, porque aunque él era hijo de Dios, Él se hizo hombre, él sentía como nosotros. ¿Cómo es que Dios nos ama tanto, de tal manera que envió a su único hijo a morir de esta forma? Si nosotros no lo merecíamos. En el libro del profeta Oseas, Dios habla con este profeta y le dice cómo su pueblo estaba adulterando, cómo su pueblo se había desviado del camino, cómo su pueblo se estaba perdiendo. Y el Señor, aún viendo esta condición de su pueblo, él se pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Los entrego a sus enemigos? ¿Los abandono? ¿Cómo podré yo hacerte esto? Dice el Señor. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Y en otra versión dice, aún se enciende mi compasión por ti. No importa qué hayamos hecho, Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo para darnos salvación porque no quiere dejarnos en esta condición tan terrible en la que vivimos. Y nuestro Señor Jesucristo murió de una forma terrible. Esta se consideraba una muerte maldita. Para los romanos era la muerte de un esclavo condenado que contenía todos los elementos de dolor, de deshonra, de vergüenza y de escarnio. Jesús murió como un criminal, siendo inocente. Se hizo culpable por cada uno de nosotros. Dios entregó de manera completa a su Hijo y lo entregó para que fuera hecho maldición por nosotros. Lo entregó para que muriera el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Él. Dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún viéndonos en nuestro mayor estado de vergüenza, sumidos en nuestros pecados, Dios nos amó tanto y envió a su Hijo para morir por nosotros. Y quizás alguna vez alguien pensó que Dios lo amaba porque era muy bueno, porque es una persona amable, pero no podemos creer que Dios nos ama porque somos buenos o porque somos irresistibles, porque no es así. La Biblia dice que Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a dar su vida en la cruz, murió para satisfacer la ira de Dios contra nuestro pecado. ¿Qué más nos podría haber dado el Padre? ¿Qué mayor muestra de amor podemos esperar? Hay una alabanza de Jesús Adrián Romero donde él expresa eh, cómo, dice este canto, cómo te lo puedo decir para que creas, para que veas. ¿Cómo te lo puedo decir para que entiendas, para que sientas? ¿Cómo te lo puedo decir si ya lo dije en esa cruz cuando morí, que vales tanto que mi sangre derramé por ti? ¿Qué más podría haber hecho Dios para mostrar su amor por nosotros? Él lo hizo y lo demostró con hechos, no solo palabras. Hay una alabanza que dice, grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó. Y solo por el amor de Dios salvo soy. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios tan sublime y sin igual. Ese es el amor de Dios. Quizás aquí alguien a quien nosotros queremos nos pueda fallar, o alguien que dice aún amarnos nos pueda fallar, nos pueda de alguna manera lastimar, pero Dios no lo hace. Vea de qué manera Dios le ama, que envió a su único hijo por usted. ¿Y cuál fue el propósito de enviar a Jesucristo? Continúa diciendo en el versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. En él cree significa mucho más que conciencia intelectual o estar de acuerdo con algo. Tiene que ver más, o significa confiar en Dios, en Jesucristo, en lo que Él hizo, depender de Él, aferrarnos a Él. Dios no dejó abandonada a la humanidad y nos amó de manera tal, con el propósito de que todos los que le reciban al Señor Jesucristo con fe y confianza, no se pierdan, mas tengan vida eterna. La salvación está disponible para todo aquel que cree en Jesús. ¿Y qué significa creer en Jesús? Es confesar esta verdad, firmes y de corazón,
que Dios envió a su Hijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él tomó nuestro lugar, el lugar de los hombres culpables, y que Dios volcó en Jesús la iniquidad de todos nosotros, para que Él recibiera el castigo por nuestras transgresiones, habiendo sido hecho maldición por causa nuestra. Debemos creer de todo corazón la Escritura. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es creer que por medio de Jesucristo hemos sido perdonados, que recibimos salvación. Es creer que Dios le resucitó al tercer día y que Cristo vive y reina para siempre. Y Él ahora está a la diestra del Padre. El creer en Jesús requiere de una confianza personal. No es porque mi mamá o mi hermano o mi abuelito ya él creyó, entonces yo también ya soy salvo. Es algo personal. Yo debo creer, yo debo confesar, yo debo rendirme, yo debo humillarme, yo debo entregarme al Señor. En Primera de Juan, capítulo 1, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es lo primero que debemos hacer, reconocer nuestra condición pecaminosa. Somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Lo único que Dios nos pide es fe, creer en nuestro Señor Jesucristo y confesarle a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Puedes creer que Jesús murió por ti? Que Él puede cambiar tu corazón y convertirte en una nueva criatura, transformar tu vida. ¿Crees que el Hijo de Dios, Jesús, tiene el poder para perdonar tus pecados y darte salvación? Efesios 2, versículos 8 y 9 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Si tú crees en Jesús y en lo que Él ha hecho en la cruz por ti, confía en Él. Ríndete ante sus plantas y serás salvo, justificado, perdonado, redimido, no por obras o méritos propios, sino por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos creer, ¿sí?, para no perdernos. El problema más grande de la humanidad, el problema más grande que tiene el hombre es la separación de Dios por causa del pecado. El hombre fue destituido de la gloria de Dios
por su pecado. El gran problema de la humanidad es que la ira de Dios está sobre el pecador. Y para los que no creen, se rehúsan a creer, dicen que se perderán, y no se refiere a la existencia física, sino a la condenación eterna. Porque así como hay una vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, también hay una condenación eterna para los que se rehúsan a creer en Él. Pero Dios no nos obliga a amarlo, a creerle, a recibir su amor y recibir ese regalo de la salvación. Dios no impone su voluntad. Dios nos da la libertad de decidir, de elegir entre la vida y la muerte, el camino de maldición o el camino de bendición. Nosotros tenemos la libertad de decidir dónde pasaremos la eternidad. Y aquellos que se rehúsan a creer se encierran en su propia condenación. Juan capítulo 3, en el versículo 36, nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto es en otra versión. Marcos 16 también dice que el que no cree será condenado. También la palabra de Dios dice que los que se rehúsan a creer morirán en sus pecados. Y el hombre no puede hacer nada, no puede hacer lo que Dios ha hecho para proveer salvación para sí mismo, y mucho menos para dar salvación a toda la humanidad. Solamente Dios puede ofrecer salvación. En Juan 3:18 dice que el que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. El deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ve a la humanidad caída y no quiere que se pierdan, así que Él en su amor extiende el regalo de salvación en Jesucristo. Y todo el mundo puede tener abierta la puerta de la salvación. Hemos escuchado desde hace mucho que Cristo viene pronto. Y algunos han llegado a pensar que esto es solo un cuento. Dice la palabra que algunos lo tienen por tardanza. Pero también nos dice que Él tarda en venir por su gran misericordia, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Cada día el Señor nos da la oportunidad de volvernos a Él, de rendirnos, de buscarle, de arrepentirnos,
de recibir este precioso amor que Él tiene para nosotros, de recibir el regalo de la salvación que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada día es una oportunidad. Y esto es lo que el Evangelio nos dice, que en Jesucristo seremos salvos de su ira, ya que Jesús recibió la ira de Dios. Por los que pondrán su fe en Cristo y se arrepienten de sus pecados. Los que hemos creído, los que estamos en Cristo, ya no estamos bajo maldición ni condenación. Juan 5:24 dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es para los que creen en el Señor. Dios los lleva de muerte a vida. La fe en Cristo es la única manera en la que el pecador puede ser salvo de la condenación eterna. Y cuando la Biblia habla de la vida eterna, se refiere a un don que Dios da únicamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto lo vemos en Romanos 6, capítulo 23, versículo 23. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nosotros merecíamos morir. Sin embargo, Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta vida eterna viene de aquel quien es la resurrección y la vida, aquel que es el camino, la verdad y la vida. A pesar de que nosotros recibamos al Señor, confiemos en Él, le confesemos como nuestro Señor y Salvador, no significa que tendremos entonces una vida perfecta, sin problemas, sin necesidades, sin pruebas. A pesar de que en esta vida tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte, en un mundo maldecido y por causa de nuestro pecado, lleno de injusticias, de dolor, de llanto y muerte, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sea cual sea la prueba por la que pasemos, la situación que estemos viviendo, Dios está con nosotros. Una vez que recibimos su amor, nada nos puede separar de Él. Y también Dios ha prometido que todos estos males que vemos en nuestro alrededor, en este mundo caído, dejarán de existir. Pero no será aquí y ahora, sino en la eternidad, donde está la verdadera esperanza del Evangelio. En Apocalipsis capítulo 21 encontramos una visión que tuvo Juan. Y él dice en el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Esta es la vida eterna que Dios nos promete a todos aquellos que creen en el Hijo. Una vida sin más dolor, sin más muerte, sin más llanto ni tristeza. Pero mientras nosotros esperamos que esta promesa se cumpla, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que debemos hacer mientras esperamos a que Cristo venga y podamos pasar esa vida eterna en su presencia. Debemos ser esa luz a la cual Dios nos ha llamado a ser en medio de las tinieblas en las que estamos viviendo. Debemos testificar del amor y el poder de Dios. Predicar las buenas nuevas de salvación. Mostrar el carácter y el amor de Cristo en nuestra vida. En Mateo capítulo 28, cuando Jesús está despidiendo de sus discípulos, Él les dice que deben ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no quiere que ninguno se pierda, y ahora es nuestra oportunidad de compartir con otros el amor de Dios, lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo que Él ha hecho por nosotros, de compartir a otros lo que Dios ha hecho en nosotros, como Él nos ha transformado y nos ha convertido en unas nuevas criaturas, y que otros puedan experimentar también este amor. En Hechos 13 también dice que nos ha puesto para luz de los gentiles, a fin de que seamos para salvación hasta el último de la tierra. Hoy más que nunca debemos predicar el mensaje de reconciliación con Dios por medio de Jesús. Vemos cómo nuestro mundo se está perdiendo, personas que viven vidas que están fuera de lo que Dios ha establecido, en contra del Señor, en rebeldía, en rebelión contra Dios. Vemos cómo muchos se están perdiendo, siguiendo filosofías humanas, cómo son engañados. Hoy más que nunca debemos hablar del amor de Cristo y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Este mundo necesita saber que Cristo Jesús vino a morir por nosotros, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él vino a darnos vida y una vida en abundancia, que siendo pecadores
estamos bajo la ira de Dios, pero que en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, podemos encontrar el perdón de nuestros pecados y la salvación. ¿Cómo no alabar al Padre? ¿Cómo no honrar a Cristo ante tal sacrificio, ante tal expresión de amor? En este día y los días que nos quedan en esta tierra, hermanos, vamos a adorar y reconocer al Señor en nuestra vida, no solo con palabras, sino con acciones, con obediencia y manifestando al mundo el amor de Dios, que a través de nosotros puedan conocer al Señor y glorificar al Padre. Cada día alabemos a nuestro Dios y exaltemos a su precioso Hijo, que para vivificarnos sufrió cada herida, dolor, humillación, cada azote, cada golpe por amor a nosotros. Vivamos agradecidos por tanto a nuestro favor. Y hagamos el compromiso de obedecerle. No recibamos en vano la gracia del Señor. Recordemos su obra maravillosa, porque Jesús nos rescató y nos trasladó a su reino, de tinieblas a su luz admirable. Cuando Abraham recibe el premio por su obediencia, la promesa de bendición para su descendencia, Jesús por su obediencia al Padre recibe el honor de convertirse en Rey de Reyes y recibió por heredad todas las naciones, pero nosotros también recibimos algo, y de hecho la mejor parte: salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Hoy le invito a que oremos y primeramente demos gracias a Dios por su amor y misericordia, por enviar a su único Hijo por amor a nosotros. Y pidámosle al Señor que Él nos ayude a mantenernos firmes, que a pesar de las circunstancias, de las pruebas que vivimos, de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nuestra fe se mantenga firme, que no mengue y que nuestro amor no se enfríe. Que podamos, como dice en Juan, en 1 de Juan capítulo 2, su palabra permanezca en nosotros, todo lo que hemos oído desde el principio, desde que le conocimos, para que así también nosotros podamos permanecer en el Hijo y en el Padre. Pidámosle al Señor que nos ayude en este tiempo a predicar fielmente de su Evangelio, que todos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, podamos ser portadores de las buenas nuevas de salvación. Y si hay alguien que quizás se alejó del Señor, tiene la oportunidad de reconciliarse con Él, de buscarle y acercarse una vez más ante el Señor, así como lo hizo aquella primera vez, cuando abatido, sin esperanza, cargado, vino a las plantas del Señor. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje, que aún no recibe a Cristo como su Salvador, hoy el Señor le está llamando. Hoy el Señor le hace esta invitación, le ofrece su amor, le ofrece su perdón, le ofrece salvación y vida eterna. Hoy tiene la oportunidad de recibir esa nueva vida que solamente Dios puede darnos. Todavía hoy es tiempo de salvación, que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Si quieres recibir al Señor como tu Salvador, solo necesitas hacer una oración y hacerlo con fe, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios,
confesando que eres un pecador, arrepintiéndote verdaderamente de tus pecados, creyendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario y llevó todos tus pecados, todas tus transgresiones. Recibe a Cristo como tu Salvador, como tu Señor. Quiere estas buenas nuevas y confía en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal y serás salvo. Cree que el Padre resucitó al Hijo al tercer día y que ahora Él vive y vive para siempre y gobierna ahora a la diestra del Padre, y que por su resurrección nosotros también algún día resucitaremos y gozaremos de esa vida eterna en la gloriosa presencia de nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia. Primeramente, Señor, dándote gracias por tu grande amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque cuando no lo merecíamos, Señor, tú nos miraste con agrado, mi Dios. Aún en nuestro mayor estado de vergüenza, mi Dios, perdidos en nuestros pecados, tú tuviste compasión de nosotros. Gracias, Dios eterno, porque aunque somos indignos, Señor, tú nos has amado de tal manera que enviaste a tu único Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para tomar nuestro lugar y llevar todas nuestras rebeliones y nuestros pecados. Porque Él llevó sobre su vida la ira que estaba sobre nosotros. Gracias, Dios bendito, porque a través de tu Hijo Jesucristo, hoy ya no estamos más bajo condenación, bajo tu ira, Señor, sino por esa sangre derramada en la cruz. Hoy podemos gozar de ese maravilloso amor, de tu salvación, de una vida nueva, Señor, y también tenemos la esperanza de esa vida eterna en tu presencia, Dios bendito. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu Hijo Jesucristo nos has dado la victoria y nos has dado la libertad del pecado, del enemigo, de la muerte, Señor eterno. Nos has librado de ese peligro que hay en este mundo, mi Dios poderoso. Ya no estamos más separados de ti, nuestro Padre Celestial. Por nuestro Señor Jesucristo hemos sido reconciliados, hemos sido redimidos, hemos sido, Señor, transformados, recibimos una nueva vida. Ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, te pedimos, Dios eterno, que tú nos ayudes a mantenernos firmes, Señor, en nuestro camino. Que cada día, Señor, que nos quede en esta tierra, Dios bendito, vivamos como verdaderos hijos tuyos, Señor. Que no perdamos de vista, mi Dios eterno, esa promesa, Dios poderoso, que aguardamos en nuestro corazón. Un día moraremos contigo, Dios bendito. Y mientras en esta tierra pasamos por dificultades, por enfermedad, por muerte, Dios eterno, tú estás con nosotros y tu presencia, Señor, no se apartará de nosotros, Dios eterno. Que un día, mi Dios, cuando estemos ante tu presencia, gozaremos de esa vida eterna y ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Hoy, Señor, te pido, Padre, que tú nos ayudes, Dios bendito, a predicar fielmente tu evangelio, Dios.
Que cada miembro de tu iglesia, Señor, en este tiempo difícil que estamos enfrentando, pueda ser portador de esas buenas nuevas de salvación, Señor. Que nosotros podamos ser esa luz en medio de las tinieblas que han rodeado, que han llenado nuestro mundo, Dios eterno. Y que los que nos rodean, Señor, puedan conocerte, Dios bendito, volver su mirada a ti y recibir ese gran amor que tú tienes para ellos. Que ellos también puedan disfrutar, Señor, de esa salvación, de esa vida eterna que tú nos ofreces. Y Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros, Dios eterno. Que cuando nosotros recordemos, Señor, lo que hiciste por nosotros, lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, nosotros no podamos hacer más que agradecerte, Señor, y rendirnos en adoración a ti, Dios, darte la gloria y darte la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Y si hay alguien, Dios eterno, que hoy te esté recibiendo como su Salvador, bendícelo, mi Dios poderoso, y afirma su fe. Mi Dios bendito, que en esta nueva vida que tú le des, Dios poderoso, Él pueda aprender a conocerte más íntimamente, Señor, pueda crecer, Padre Celestial, y pueda, Señor, tener esa confianza de que tu presencia está con Él. Y aún en medio de las dificultades, tú le llenarás de tu paz, de esa paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento. Hoy, Señor, una vez más, declaramos que creemos en ti, que tú eres el Hijo de Dios, quien llevó nuestros pecados y nuestras transgresiones en la cruz del Calvario, y que por ti, mi Dios poderoso, por ti, Señor bendito, somos salvos y perdonados, somos redimidos y recibimos vida eterna. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, mi Dios, la alabanza y la adoración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.